Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a hablar de una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, que fue ir de Erasmus, aceptar el intercambio de Erasmus. Y es que yo fui de intercambio de Erasmus en el curso 2020-2021, que fue justo después de la pandemia, y por lo tanto fue más difícil tomar esa decisión, puesto que veníamos de una cuarentena y de no saber qué restricciones íbamos a tener en el país, de si el Erasmus se iba a cortar a mitad, pero finalmente yo decidí irme y fue una de las mejores decisiones de mi vida, sin ninguna duda. Yo me fui en agosto de 2020 y terminé mi intercambio de Erasmus en mayo de 2021, por lo tanto, cuando me marché, veníamos del verano de 2020, que aquí en España hubieron bastantes restricciones, teníamos que llevar la mascarilla en interiores y tal, y luego realmente, tras pensarlo detenidamente y decidir ir de Erasmus, finalmente fue una buena decisión, puesto que en Finlandia había muchísimas menos restricciones, en la calle no se llevaba prácticamente la mascarilla, no había tantas limitaciones y la verdad es que en ese sentido fue muchísimo mejor que quedarse en España. En mi caso particular yo fui de Erasmus a Finlandia, en concreto a la ciudad de Turku, que se encuentra en el suroeste de Finlandia, junto a un archipiélago en la costa. Yo fui a vivir a una residencia de estudiantes que gestionaba una empresa llamada TIS, que la verdad es que es de las más grandes de Finlandia y que tiene un montón de residencias y pisos para estudiantes disponibles para que los estudiantes puedan ir allí a estudiar, o gente joven que empieza a trabajar y no tiene suficientes ingresos como para poder pagarse un piso más caro, pues esta empresa oferta pisos y residencias para que estos puedan vivir. Con respecto al alojamiento, yo recomendaría a cualquier persona que se vaya de Erasmus que vaya a una residencia, puesto que en estas normalmente se encuentra una cocina compartida que es para varias personas, bastante grande, como fue en mi caso, que permitía reuniones con tus amigos, pues para cenar, para comer, para realizar fiestas o simplemente para reunirse todos juntos, puesto que normalmente en estas residencias las habitaciones suelen ser bastante pequeñas como para que se meta mucha gente. En cambio, en un piso las cocinas normalmente suelen ser solo para 3 o 4 personas y esto impide que se pueda juntar tanta gente como en una cocina compartida que pueda haber en una residencia. En cuanto al país en el que yo estuve, yo fui a Finlandia, como os he dicho, y en este caso hay ciertos estigmas antes de ir que se tienen sobre estos países nórdicos en los que hace muchísimo frío o hay muchísimas horas de oscuridad en invierno, o que las cosas son muy caras porque los sueldos allí son muy altos, y es que todo esto es cierto, pero no del todo. En cuanto al frío, es cierto que hace muchísimo más frío a lo que estamos, por ejemplo, aquí acostumbrados en España, pero sí es cierto que, por ejemplo, cuando te vas de intercambio esos meses, la verdad es que te da bastante igual, porque se hace muchísima vida en la residencia en la que se vive todos juntos. En estos países también se hace muchísima vida en interiores, por lo que existen muchísimas boleras, o bares karaoke, bares con juegos de mesa, bares billar, este tipo de sitios a los que se puede ir para reunirse con los amigos y pasar un buen rato. Por lo que el frío realmente no supone una gran dificultad. Sí es cierto que los meses de enero y febrero, por ejemplo, son muy fríos. Cuando más se sufre es para ir a hacer la compra, puesto que normalmente al irte de intercambio no dispones de un vehículo como un coche y normalmente la gente se desplaza o bien andando o bien en bici, y en estos modos de transporte el frío afecta bastante, sobre todo a la vuelta cuando tienes que volver cargado con todas las cosas del supermercado. En cuanto a la oscuridad, es cierto que en invierno anochece en torno a las 3, 3 y media, pero para un Erasmus la verdad es que esto no es ningún problema. Realmente a ti te da igual que se haga de noche o que esté de día porque vas a hacer la misma vida, por lo que esto no es ninguna dificultad para nadie. Y en cuanto al precio de las cosas, es cierto que hay ciertas cosas que son bastante caras, como por ejemplo el alcohol, pero los productos del día a día, como pueden ser comida, bebida o tal, existen supermercados que también tenemos en España, como por ejemplo Lidl, que permite que los productos puedan estar a un precio muy parecido al que tenemos en España. En cuanto a los viajes, que es una parte muy importante de un intercambio Erasmus, en mi caso los viajes principales fueron Tallinn, capital de Estonia, típico destino de los estudiantes de Erasmus en Finlandia. Normalmente suele hacerse un fin de semana, puesto que existen ferries desde la capital, Helsinki, hasta Tallinn a un precio bastante asequible, en torno a los 20 o 25 euros, y los alojamientos, si se va en un grupo grande, se puede encontrar a bastante buen precio. Es una ciudad muy bonita, muy de cuento, pero que se ve en un par de días, por lo tanto yo recomendaría ir tan solo un fin de semana. Otro de los viajes principales es a la capital de Finlandia, por supuesto, a ver Helsinki,
Tampoco es una ciudad demasiado turística, por lo que puede verse en un par de días también, y realmente es bastante accesible, puesto que bien se realice el Erasmus dentro de Helsinki o fuera, es bastante accesible, puesto que en Finlandia existe una empresa de trenes que permite las conexiones entre las ciudades más importantes y la capital, a un precio bastante asequible, sobre todo para los estudiantes, para los que existe una tarifa todavía más reducida, por lo que es completamente indispensable visitar la ciudad. El viaje por excelencia cuando se visita Finlandia de Erasmus es la región de Laponia, al norte de Finlandia, con todo el tema de Santa Claus, los huskies, los trineos, los renos, algo de cuento. La verdad es que es una experiencia única y que no se puede vivir en ningún otro sitio, pero sí que es verdad que es un viaje muy comercial, por así decirlo, porque hay muchas agencias que lo gestionan y son actividades, pues eso, muy organizadas, en las que tú no puedes realizarte normalmente un itinerario y tienes bastante poco tiempo libre, porque si quieres hacer todas las actividades que esa empresa ha organizado, la verdad es que no te queda muchísimo tiempo como para hacer otras cosas, y sí que es cierto que a mí el viaje me gustó, pero sin embargo hay otros viajes que me gustaron más. Mis viajes favoritos fueron los road trips. La verdad es que yo jamás había hecho un viaje en coche y en este Erasmus descubrí que me encantaba. La verdad es que el ambiente que puedes vivir con los amigos, viajando en coche, con la música y tal, es algo que no tiene comparación con otro tipo de viajes como puede ser, por ejemplo, Laponia. En mi caso hice 2 road trips, fueron los 2 por la zona de los 1000 lagos de Finlandia, que se encuentra en la zona centro-oeste del país. Uno de los vídeos que tengo en el canal es de mi segundo road trip que hice en la época de primavera-verano. Otro de los road trips que hice fue en octubre, en la época de otoño, que la verdad es que me pareció el paisaje muchísimo más bonito, puesto que estaban los bosques rojizos, amarillentos y tal, y la verdad es que era muy muy bonito. Y como ya he dicho, me quedo con estos 2 viajes, por lo que si vais de Erasmus a cualquier país como Finlandia en los que la naturaleza es algo indispensable, os recomiendo totalmente que hagáis un viaje en coche, mínimo uno, porque va a ser una experiencia inolvidable. Dejando un poco más de lado mi experiencia personal y hablando un poquito más de la experiencia Erasmus y qué conlleva todo esto, algo que tengo muy claro es que lo vas a pasar bien vayas donde vayas, por lo que si cuando tú solicitas el Erasmus no te dan el destino que tenías en primera posición y te dan uno que tengas en otra, no dudes en irte, porque sí es cierto que hay ciertas personas que deciden no irse porque no les ha tocado el país al que querían ir, pero aunque no puedas ir a este país, decide irte de Erasmus porque va a ser algo que no vas a olvidar nunca. Te lo vas a pasar bien, vayas donde vayas, y muchas veces te va a dar igual el país o la ciudad a la que vayas. Haciendo referencia a esto, yo recomendaría que vayáis a una ciudad más pequeña, no a la capital de un país, puesto que esto os va a permitir moveros mucho más con el pueblo y conocer muchísimo más a fondo la cultura del país al que vayáis, si es algo que os interesa. Y es que en las ciudades existe una atmósfera muchísimo más globalizada, en el que no vais a poder adentraros tanto en la cultura profunda del país al que visitéis. En cuanto a vivir solo, es totalmente cierto que el Erasmus te da muchísima independencia, sobre todo a las personas que no han tenido experiencias fuera de casa todavía, como fue mi caso, que yo no había vivido fuera de casa de mis padres en ningún momento antes de irme de Erasmus, por lo que si este es vuestro caso os recomiendo también que vayáis. Es una experiencia en la que se aprenden muchísimas cosas indispensables para la vida que no se nos enseñan en el colegio, como puede ser, por ejemplo, organizarse para hacer la compra, la lavandería, la limpieza del hogar y tal, que es algo que no gestionas tú en casa de tus padres normalmente, o simplemente ayudas pero no tienes que organizarlo tú, y la verdad es que es algo muy útil para el futuro de cualquier persona, puesto que una vez te independices en un futuro te va a ser muchísimo más fácil haber vivido esta experiencia previamente, porque habrás aprendido todo esto que os he dicho. En cuanto a las personas que se conocen, es algo que tienes que vivir. Jamás he vivido algo similar, y es que vivir con una persona te hace valorarla de una manera muy distinta. Es cierto que al principio esas personas con las que convives son desconocidos, se terminan transformando en amigos que son similares a los amigos que puedas tener en tu ciudad de origen, pero finalmente se terminan convirtiendo en una especie de familia. Estas personas que comienzan siendo desconocidas finalmente te hacen sentir como en casa, y sigues echando tu casa de menos, siempre lo harás, sobre todo a tus seres queridos, pero estas personas te hacen sentirte como en un nuevo hogar, y yo he de decir que la ciudad de Turku la siento como mi segunda casa. Finalmente, y como conclusión, como he dicho antes, ha sido la mejor experiencia de mi vida sin ninguna duda. Una experiencia que te aporta tanto a nivel personal, como profesional, como social, como cultural, en todos los aspectos. Aparte de todo esto, puede hacerte abrir la mente y cambiar de parecer en muchos sentidos. En mi caso, por ejemplo, todos hemos escuchado eso de que el dinero no da la felicidad, pero todo el mundo quiere dinero. Sin embargo, yo allí me di cuenta de que esto era cierto, porque vivía en una habitación de 18 metros cuadrados, como podéis ver en pantalla.
en la que no teníamos ningún tipo de lujo. Vivíamos en una residencia que era una cocina, una habitación de 18 metros cuadrados y un baño. Hacíamos actividades rutinarias, pero eran entretenidas y la verdad es que era una vida muy feliz. En ese momento me di cuenta de que el dinero no da la felicidad. Con todo esto, quiero decir que os recomiendo encarecidamente que si tenéis la oportunidad vayáis de Erasmus porque es una experiencia que jamás vais a olvidar.